Muy buenas tardes, profesor Brio Flores. Mi nombre es Anthony Santo. El grupo está conformado por Iris Quintero y la compañera Wendy Ortega. Le haremos una breve explicación sobre la historia de la educación colonial. Como introducción, la educación es el medio fundamental de la sociedad para conservar, transmitir y transformar la cultura y la vida de los individuos. En este sentido, se constituye en el soporte para el desarrollo de la humanidad, la ciencia y la tecnología, actividades sustantivas para el avance y el progreso de las naciones. Como siguiente punto tenemos las antecedentes de la educación nacional, las raíces más hondas de nuestra tradición y valores están en la colonia, en la sociedad que resultó del proceso de la colonización española, es donde debemos buscar los antecedentes básicos de la educación en Panamá, a fin de obtener una imagen de esta sociedad. Señalaremos a continuación los hechos salientes que caracterizaron el aludido proceso, así como los factores que determinaron la formación y el desarrollo de la sociedad colonial ismeña. Como la organización social, la sociedad colonial en América Latina estaba estructurada con una jerarquía rígida, basada en la raza, la clase social y el origen. Esta estructura tenía tres grandes estratos. Como primer punto tenemos las élites coloniales, incluida a los peninsulares como españoles nacidos en la península ibérica, a los criollos descendientes de españoles nacidos en América. Estos grupos tenían acceso a los mejores recursos y educación. Segundo, los mestizos y mulatos, situados en un estrato social intermedio, con menor acceso a los recursos y educación formal. Su posición en la sociedad variaba dependiendo de su origen racial y socioeconómico. Tercero, los indígenas y esclavos africanos. Este grupo estaba en las bases de la jerarquía social. Su acceso a la educación era muy limitado o nulo, y las políticas coloniales a menudo buscaban mantenerlos en una posición subordinada. También como monasterios y conventos, como la escuela parroquiales, como las universidades. Las primeras universidades en América Latina se fundaron en el periodo colonial, como la Universidad de Santo Tomás en el Santo Domingo en 1538 y la Universidad de San Marcos en Lima en 1551 y la Universidad de México al igual en el año 1551, los cuales fueron algunas de las más destacadas. Estas instituciones estaban orientadas a la formación y los funcionarios coloniales. Seguimos con España, que colonizó en América. Como Colón no fue el primero de los descubridores modernos, sino el último y de los navegadores medievales. Y según Carlos Rangel, la latinoamericana va a ser colonizada y poblada por un país admirable de mil maneras, pero que entraba justamente entonces a un divorcio con el espíritu de los tiempos modernos, en un rechazo al racionalismo, al imperialismo y al libre examen, es decir, a los fundamentos de la revolución industrial y liberal del desarrollo económico capitalista. Mediante los españoles van a trasladar a los territorios descubiertos de las mismas instituciones y postulados vigentes al metrópoli y a los fines del siglo. Y el nuevo mundo hispanoamericano va a ser el viejo mundial español, con algunos y muy serios problemas adicionales. En el mundo que España trasladó a América, la Iglesia era la institución más rica y poderosa. El clero constituía la élite, como la sociedad, la aristocracia intelectual y la máxima autoridad, no solo en cuestiones de moral y religión, sino también en asuntos de gobiernos como derecho, filosofía, arte y ciencia, y como la educación. También seguimos con la conquista y la colonización española.
lo cual se iniciaron a raíz de la determinación de la larga lucha librada en la península ibérica contra el imperialismo musulmán, lucha que contribuyó a intensificar el fervor religioso, lo cual impulsaba aún más por este favor o fervor. La Iglesia realizó la inigualad hazaña de introducir el estilo de vida hispano en el Nuevo Mundo, de tal modo que para el año 1600 el idioma español había logrado arraigarse firmemente en centros claves de América. Para esa época, la América hispana contaba ya con instituciones culturales y de educación superior, gracias a la acción de las misiones y órdenes religiosos, así como el fervor religioso que combinó con el espíritu para dar la tarea colonizadora una orientación religiosa y autoritaria. De hecho, que la primera etapa de la colonización coincidiera con el periodo mayor como el siglo de oro de España y fuera a lo que los afuera y lo que es los objetos de marcada y predilección. Mediante procesos de colonización española, dado su carácter predominante eclesiástico, la Iglesia tenía que jugar un papel muy principal y fundamental durante la colonización española. También hablamos sobre lo que es la institución, lo cual fue el concepto que tenemos hoy en día, lo cual no existía en la colonia, para la catequización del indígena vía la escuela doctrinaria, que no era necesariamente un local, sino, sino se usaban bancos, mapas y pizarrones, sino simplemente una reunión de indios que se realizaba los domingos en la plaza del pueblo, en lo cual ellos repetían sin entender las dogmas hasta que pudieran memorizar y cantaban cánticos religiosos para la enseñanza del alfabeto, lo cual existía en la escuela de las primeras letras gratuitas, dirigida por religiosos o seglares, escuelas creadas por los cabildos, como escuela privada, escuela hogareña, esto es, escuelas que funcionaban con el hogar del maestro. Acerca de eh, la enseñanza Mellán prefería a los padres de la Compañía de Jesús, lo cual impartía en los colegios algunos de los cuales, como el Colegio de Javier en Panamá y los colegios de mayores de Bogotá, fueron posteriormente a cientos de universidades de enseñanza. La educación de la colonia ismeña. La educación en Panamá tenía raíces que remontan en la época colonial, donde enseñaba esto, donde la enseñanza dominaba por la institución. La educación colonial en la época eh, de la educación en Panamá, los religiosos trajeron o colonizaron su enseñanza en base a lo que es a lo religioso, lo cual se refería al método de Boga, que es las repeticiones, y a unos reglamentos en el cual tenía que ser sugeridos. Mediante los reglamentos religiosos que fueron aplicados durante la educación colonial, hubieron grandes cambios como las doctrinas, leyes, disciplina, organización, en el cual tenía que ser cumplida por el pastor o el padre en el cual dirigía la clase, pero en ese caso el que dirigía la clase era un pastor religioso. La historia de la instrucción pública en Panamá, 1915. Se habla sobre la obra de la instrucción pública en Panamá, que fue escrita por Octavio Méndez Pereira y publicada en 1915. Esta obra es considerada fundamental para atender el desarrollo del sistema educativo en Panamá. Él fue uno de los grandes escritores durante la colonización en Panamá. También escribió la segunda obra también, lo cual fue considerada como colonización
o fundamentos principales que embarcaba lo que es la colonización de España. La educación en Cocle a partir. Hasta el 1935 la educación en Cocle fue más bien limitada y estuvo a cargo de principalmente de instituciones religiosas. La gran parte de la estructura de educaciones durante la educación en Cocle era dirigida por religiosos como gobernantes, docentes, maestros, lo cual era dirigido por personas con mayor poder, y también hablaban sobre las escuelas públicas, la pública de Teobré en 1997. Seguimos también con la explicación de los colegios de San Agustín. El Colegio San Agustín de los Agustinos y el Colegio de Javier de los Jesuitas. Este recibió una fundación de 40,000 pesos del Alcázar Mayor de la ciudad de Panamá para el establecimiento de las cátedras de filosofía y teología en Pronomé, lo cual se fundaba una escuela de las primeras letras que no funciona por muchos tiempos. Lo más significativo fue la creación del Colegio de Javier de la Universidad de San Javier en 1947, gracias a las gestiones de obispo y panameño Francisco de Luna Victoria y Castro, y contra la oposición de algunos padres de la compañía en Quinto, quienes consideraban que Panamá no ofrecía ambiente propio para la universidad, la cual la universidad otorgaba el grado de bachiller y el de licenciado en filosofía y en teología. Con la expulsión de los jesuitas por orden de la corona en 1967 y con la apertura de la ruta del Cabo de Hornos décadas antes, no solo se clausuraba la universidad, sino que el istmo y su educación entra de nuevo en uno de los periodos de estancamientos, lo cual quedaba en el istmo de una cátedra de la latinidad y unas cuantas escuelas de letras, también como lo cual funcionó en la ciudad de Panamá y en colegios seminarios en la segunda mitad del siglo y el colegio de la propaganda fidea, lo cual de los curas doctrinarios encargados de la aculturación, es decir, de la hispanización y cristianización de las masas gaimíes de la cordillera central, desde Veragua hasta Chiriquí y de algunas cunas del Darién. Seguimos con la educación de la mujer. La sociedad en la época estaba estructurada de manera que la educación se centraba en los hombres y en las élites. El punto principal sobre el derecho de las mujeres en la época colonial en Panamá, la mujer, por decir, no tenía derechos a lo que era el trabajo como aprendices para su vida profesional, lo cual ella solamente estaba inspirada y lo cual se tenía que dedicar era a los trabajos de los hogares, como fregar, atender cosas básicas que hacen las mujeres en los hogares. Como puntos o ideas principales eran lo que es no tenía derechos al estudio, el cual a ellos le impidían a no aprender a tener un desarrollo continuo en base a su aprendizaje y enseñanza como mujer ciudadana panameña, y solamente al trabajo del hogar, lo cual solamente a ellos le impedía hacer y comprender y saber hacer y manejar lo que es el trabajo del hogar, lo cual ellos no podían trabajar como una constitución o secretaría, en lo cual ellos no podían adquirir conocimiento, por el cual no le adquiría el permiso de derecho para poder trabajar en esa labor. También había dos hermanas gemelas que se llamaban Michinga, ellas las cuales tuvieron la responsabilidad propia, pues no fue una responsabilidad a cual se le ascendieron ellas, sino fue una responsabilidad propia, lo cual ellas dos decidieron ir a enseñar a dar las clases a las niñas
como madres también en unas casas, para saber las bases principales de la enseñanza o cómo se trabajaba en el mundo social en el cual se elaboraba los hombres, cómo trabajaban los hombres, qué es lo que se aprendía, cómo se podría aprender nuevos idiomas o qué idiomas se hablaba en ese momento, lo cual las dos hermanas se encargaba de enseñar a las niñas como a madres para que pudieran aprender las expresiones, no las expresiones, sino conocimientos básicos de la vida real. Muchas gracias, profesor. Esto es todo por hoy.